Buenos días. Salmo 90. Vamos a continuar con lo que compartimos el día de ayer. Veíamos precisamente un salmo muy particular, un salmo que no lo escribió un poeta, si bien tiene 3 escritos muy hermosos, ¿sí? Cuando el primer escrito poético de Moisés es cuando es libertado el pueblo de Israel de la esclavitud y junto con su hermana María elevan un cántico de gratitud a Dios, un cántico de victoria. Después escribe su segundo poema cuando bendice al pueblo de Israel, ¿sí? Y el tercer poema, quizás el último, el cuarto, es cuando él se está despidiendo de todos, ¿sí? Y veíamos que precisamente le habla a toda una generación que no había visto el obrar de Dios, una generación que había oído historias de Dios, pero que no las había visto. Por lo tanto, tenía algunas dudas, y él comienza diciéndoles, como meditábamos ayer, sí, el Eterno, Él nos ha sido, refugio de generación en generación. Dios ha preservado nuestra vida hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para que tanto vos como yo podamos disfrutar de los propósitos de Dios para nuestra vida y conociéndole a Él podamos entender y disfrutar también el propósito de nuestra vida, para el cual Él envió a su Hijo a morir en una cruz para darnos vida y vida en abundancia y disfrutar precisamente todo lo que Él tiene para con nosotros. Vimos la importancia, y esto a algunos les gusta, ¿sí? No hablemos de años, hablemos de días. Dios no se fija en los años. Para Dios no hay jóvenes ni viejos, ¿sí? Para Dios hay personas que reciben el mismo regalo más allá del tiempo acumulado que tengan, ¿sí? Para Dios lo importante es el día y nosotros tenemos que aprender a vivir, como decía una vieja canción, un día a la vez. Un día a la vez. No adelantarnos, no quemar etapas, pero tampoco vivir preocupados por el día de mañana. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo les decía a los discípulos y a los que lo seguían, no os afanéis por el día de, baste a cada día su propio afán? Es decir, mañana traerá sus afanes, sus preocupaciones. No te preocupes. De hecho, la palabra preocupar es ocuparse de antemano, antes que sucedan las cosas. Y algunos tenemos ese problema, ¿sí? A veces antes de hablar o antes de hacer algo, estamos pensando en qué va a suceder. Mirá si mañana, y anoche algunos hablaron conmigo, no lo voy a mencionar a Daniel, aunque fue el que me amenazó, no me uses más de ejemplo. Y le digo, devolveme los $1.000. Mentira, era mentira. Era mentira de los $1.000 de ayer, pero si me lo querés dar, somos todo corazón a recibirlo, ¿sí? Entonces uno comienza a preocuparse, mirá si digo algo y Daniel se enoja, ¿no? O sea, me apretaste feo anoche, entonces no te voy a usar de ejemplo. Mirá qué puede pensar, y eso es una preocupación, es pensar de antemano qué puede suceder si tal cosa pasa. Bueno, Dios dice, sacate ese peso, porque ese peso te lo ponés vos, yo no te lo impongo. ¿Recuerdan ayer hablábamos de los pesos que nosotros colocamos sobre nosotros mismos? Bueno, las preocupaciones son pesos que nosotros nos imponemos, no nos puso Dios. Baste a cada día su propio afán y nos lleva a disfrutar y a observar las cosas cotidianas, inclusive desde la creación. ¿Y qué dice? Mirad, ¿qué les decía Jesús a los discípulos y a nosotros? Miren las aves de los cielos. ¿Quién las alimenta? ¿Cuántas murieron de hambre? El Padre Celestial es el que las cuida, el que las alimenta, el que les provee. ¿Cuánto más a nosotros? Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él nos ha preservado de generación en generación para que nosotros aprendamos a disfrutar el tiempo de nuestra vida, este día, un día a la vez. Y dentro de las expresiones, si bien hay mucho y te invito a que lo leas y lo releas en tu casa, hay muchísimas enseñanzas en este precioso salmo. Veíamos que el versículo central lo encontrábamos en el verso 12, que decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Ayer meditábamos en lo que decía el sabio Salomón en función de la acumulación del tiempo o de los días que traían
un conocimiento, una sabiduría por arrastres y por experiencias, que es normal, pasan los años y cuando uno mira hacia atrás le pasaron muchas cosas, tomó decisiones buenas y malas y por lo tanto ve la vida de una manera distinta, ¿sí? De hecho, si no te pasa, esperá que se acumulen los días y vas a ver cómo pasados los años no pensás lo mismo que pensabas antes, ¿sí? Lo bueno es tener las convicciones claras, hacemos un paréntesis, las convicciones no deben cambiar porque se sustentan en la palabra de Dios, pero sí las interpretaciones de las circunstancias y los sentimientos ante determinadas circunstancias van a ir cambiando en función de los años de vida, los días acumulados. Pero eso nos trae una sabiduría circunstancial, no la sabiduría de la que habla Dios, no la sabiduría que nosotros debemos de pedir. De hecho, previo a que Salomón, siendo un joven, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras y yo te daré, Salomón le pide lo que vos y yo le pediríamos, ¿no es cierto? No, bien. Ahora está haciendo ejemplo, un buen ejemplo está haciendo Daniel ahora. No, la verdad es que no, yo no le pediría sabiduría, ¿no? Ayúdame a no tener los lentes escondidos para usarlo y que nadie se dé cuenta, y si no los puedo usar mejor, ¿no? Quiero ver bien, quiero estar sano, quiero tener una buena cuenta del banco, un auto que no se rompa y un montón de cosas más. Sin embargo, él le llegó a decir que a Dios le pidió lo que yo no le pediría, sabiduría. Pero Moisés hablaba de esto. Enséñanos a entender que la sabiduría no es solamente la respuesta a una petición, sino que es una decisión cotidiana de vida. Y de hecho el sabio Salomón lo sabía. De hecho, antes que él pidiera, el padre David, que se había mandado muchos líos en su tiempo de vida y ya peinaba canas, cuando le habla a su hijo momentos antes de entregarle el trono, él le dice, yo sé que decidirás con sabiduría. Yo sé que decidirás con sabiduría. Y es interesante esa expresión porque nos lleva a pensar o a considerar cómo había cambiado radicalmente la vida de David después de un tremendo error. ¿Cómo cambió? Porque precisamente David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que se había equivocado mucho, pero siempre volvía a Dios, eso lo hacía conforme al corazón de Dios, alguien que al mirar sus errores los reconoce y se acerca a Dios. Llegó un momento en que un error era habitual en su vida. Para él era común. ¿Por qué? Porque todos lo hacían. ¿Saben? Dicen los sociólogos que para que algo sea común, tiene que ser aceptado por el 60% de la población. Ejemplo, hace algunos años, varios años, se comenzó a tratar la ley del matrimonio igualitario, ¿sí? Y todos se quejaban, cristianos, no cristianos, la gran mayoría decía, no, esto no puede ser, y la ley se aprobó. Y pasó el tiempo, ¿y quién se acuerda de eso ahora? Nadie. ¿Por qué? Porque es normal. Lo aceptó más del 60% de la población, ya está instituido, es una ley, bueno, no, es normal, es habitual. Bueno, así pasa con el pecado en mi vida. Hay pecados que pasan a ser habituales. Al principio decimos, no, esto está mal, lo condenamos a Daniel cuando lo hace, ¿no? Que ahora, como hoy vimos, ya hoy se mejoró. Le decimos, no, mirá, que es mentiroso, que es esto, que es lo otro, y está mal. Pero llega un momento donde lo empezamos a practicar, y como estamos nosotros incorporados dentro de eso, comenzamos a mirar otro tipo de errores, ¿no? Y son errores que en nuestro patrón de interpretación son peores que los que yo practico, ¿sí? Por ejemplo, lo que está sucediendo y viene sucediendo en San Luis, ¿no? Los encuentros de comunidades determinadas, ¿no? Y todos dicen, no, ¿cómo? Mirá, eso, qué tremendo eso, qué tremendo que es eso. Es un pecado digno de condenar, porque la Biblia dice que no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, lo compartíamos con unas hermanas hace un ratito. ¿Cómo arranca Pablo hablando de eso? No arranca hablando de ellos. Ellos son el final, son el último capítulo. En el primer capítulo estás vos y estoy yo. Porque habla de los avaros, de los mentirosos, de los chismosos, los idólatras. Y termina hablando de ellos. Y Dios nos lleva a decir que a veces el peor de los pecados es aquel que se naturaliza en nosotros. Y nosotros lo terminamos aceptando, ¿por qué? Porque es natural. Y bueno, ¿quién alguna vez no dice una mentirita?
¿eh? Y porque viste que cuando faltás siempre el día lunes, te cae un mensaje o te llaman y te dicen, che, ¿qué pasó que no viniste ayer? Y se activa algo adentro de nosotros, ¿o no? ¿No? Y es como cuando íbamos a la escuela. ¿Y qué pasó que no estudiaste? No, lo que pasa, y se empieza a morir el perro, la abuela, el tío, y un montón de cosas más, ¿o no? ¿No pasa lo mismo cuando no venimos y nos llaman y nos preguntan, che, ¿qué pasó? Y no, que pasó esto, lo otro, y ya es algo habitual, es algo normal, y lo tomamos como, bueno, es para que no se preocupen, ¿sí? Que no se preocupen los pastores, total, es un domingo, es un día, es un momento, y lo naturalizamos. Y dice la Biblia que el tiempo en que los reyes debían y salían a la guerra, él hizo lo que algunos poderosos hacían, no iban. ¿Por qué? Porque tenían ejércitos grandes que podían seguir las órdenes que él daba desde el palacio y tenía generales que tenían directivas que cumplían. Y en ese momento David, en la terraza, mientras los demás luchaban, ve a una mujer, comete adulterio, cae en pecado. Pero esa es una circunstancia, esa es una foto en la vida de David. Es interesante mirar la película completa, porque tiempo atrás David había sido perseguido por su propio hijo, por uno de sus hijos que lo derrocó del trono, Absalón. Y Absalón procuraba la vida de su padre, ¿para qué? Para ser el rey, porque mientras el rey viviera, él podía estar usurpando el trono, pero no era el rey reconocido. Es decir, no tenía una buena relación con sus hijos. No le había transmitido valores a sus hijos. De hecho, le había dado poca relevancia a los hijos que Dios les había dado. Por esa razón, en un momento cuando se rebelan, él en vez de tomar la actitud del mayor privilegio que Dios le había dado, que era ser padre, él actuó como un amigo. Para evitar que se sintiera mal y se enojara, se fue. No vaya a ser cosa que algunos de los que me quieren y me siguen maten a mi hijo. Ese padre, ¿cómo es que se le dice? Cuando se le da todo lo que quiere. Sobrepermisivo, sobreprotector, ¿sí? El sobreprotector. No, para que no se sienta bien, prefiero sufrir yo. Y me voy. Tremendo error. Tremendo error. Pero él no lo veía como un error. De hecho, lloró a su hijo, lo endechó. Y fíjense cómo cuando la endecha, cuando lo recuerda, no lo recuerda por sus cualidades como persona, sino por sus cualidades físicas. Y cuando él lo llora, dice, hijo, y habla de la belleza que él tenía, de cómo era su rostro, cómo era su cabello, cómo era su aspecto físico. Pero no menciona cómo era su carácter, porque el carácter era el reflejo de lo que él le había transferido. Sin embargo, cuando él comete su pecado con Betsabé y es confrontado por Dios, porque para él ya estaba habituado a eso, era normal para él ahí hace un clic en su vida, hace un antes y un después. Y a partir de ahí tiene solamente un hijo que se llama Jedidías. Lo aprendieron los chicos ayer en la horita feliz, aprendieron el nombre de Jedidías, que Jedidías es Salomón, ¿sí? Es Salomón. Y a ese hijo, o con ese hijo, él vivió como debía de vivir, como padre. Y él le transfirió todo su conocimiento, toda su experiencia, a través inclusive de sus errores. Por eso antes de entregarle el trono le dice, yo sé que vas a escoger, a decidir con sabiduría. Capítulo siguiente, Dios le dice, Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón pide sabiduría para dirigir el pueblo. Le dio toda la sabiduría instantáneamente, no, Dios le activó, como activa en vos y en mí, la capacidad, en función de nuestra dedicación a conocer más, la capacidad de poder comprender, almacenar información y poder relacionar toda la información que teníamos, que iba aprendiendo. Dios a vos y a mí nos ha dado la misma capacidad, en mayor o en menor medida, pero nos ha dado la capacidad. Por eso cuando dice que la persona cree en Dios, el Espíritu Santo mora en él, y dice que una de las obras del Espíritu Santo, la primaria es para salvación, ¿sí? Convencerá de justicia, juicio y verdad, ¿sí? Para salvación. Pero también dice, tomará de lo mío y os lo hará saber.
nos va a ayudar a comprender los conceptos que Dios nos ha dejado en su palabra, que son necesarios que no solamente los almacene en mi mente, sino que día a día viva conforme a ellos, viva obedeciendo a Dios, viva conforme a los propósitos de Dios. Es por eso que cuando está este pedido de Dios enséñame sabiduría, no está hablando de que enséñame sabiduría ni a los viejos ni a los jóvenes, aunque era una nueva generación, ¿sí? Sino como una actitud cotidiana de vida. Enséñame a entender que lo que sé lo debo poner en práctica. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Hay una enseñanza pedida muy específica y particular. Enséñame de tal modo, pero no, fíjense que está dividido. Y es interesante porque las divisiones que hay y los títulos, si bien no son inspiración divina y demás, aquellos que leen, son espacios que hay, o silencios en especial en los salmos, ¿sí?, que dividen los temas o las secuencias temáticas. Esto arranca en el verso 11, que dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes de ser temido? ¿Quién la conoce? ¿Y cómo puede ser que hable Moisés de un Dios que se enoja cuando nosotros hablamos de un Dios de amor? Es que precisamente este concepto de enojo es un concepto, o la ira, que nos permite a nosotros entender lo que significa para Dios tu pecado y mi pecado. Es algo que, dice en otra porción, Dios abomina, Dios desprecia, Dios desecha. Delante de Dios no puede haber pecado ni quien lo practique. Es por eso que el ser humano no tiene la capacidad del día natural, del día a día, tener relación con Dios. Sí por medio de Jesucristo. Sí cuando es perdonado sus pecados, cuando confesó delante de Dios, sí es limpio por medio de la sangre de Cristo, ahí puede tener una relación. Dice otra versión: ¿quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Y aquí viene en el original la primera mención de enséñanos. Nosotros en la 60 la tenemos en el verso 12, pero en el 11 ya lo dice. Y dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, ¿para qué? Para que crezcamos en sabiduría. ¿Y por qué? Y porque tenemos que aprender a darle valor a este día, al día que Dios nos dio. Que me ayude a entender que hoy Dios me lo dio y hoy debo disfrutarlo como si mañana no existiese. Como si mañana no existiese. Decía Martín Lutero en cierta ocasión, cuenta él en la historia, que él se levanta un día, se viste de luto y empieza a llorar por los rincones. Y se acerca a su esposa, porque después de las tesis y demás se casó, pero aún ahí comenzó todo el proceso, desde las tesis comenzó el proceso de transformación de él, de entender las Escrituras. Y estaba llorando por los rincones y rezando, y se acerca a su esposa y le dice: ¿qué te pasa? Me dice: ¿cómo qué me pasa, mujer? ¿Acaso no sabe? Dios ha muerto. Estaban en vísperas de la Pascua. Dios ha muerto. ¿Cómo que ha muerto? Sí. ¿O no recuerdas que a partir de este momento nosotros comenzábamos a angustiarnos por los padecimientos de Dios, porque Dios dice: no has entendido nada, le dice la mujer. Él murió una vez y resucitó una vez. Y está vivo. No vuelve a morir cada año. Dios no dice eso en la Biblia. Y entonces ahí Martín Lutero tiene una luz y comprende, y escribe una frase que trascendió los tiempos y es de vital importancia. Él tomó su pluma y dentro de tantas cosas que escribió diciendo: debemos vivir como si Cristo hubiese muerto ayer, resucitado hoy y viniera mañana. Debiéramos de vivir como si este fuese, como dice una canción de Tercer Cielo, tu último día. Tu último día. Porque solamente de esa manera vamos a poder disfrutar en plenitud, gracias, lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Enséñanos a entender. Una de las maneras de nosotros poder entender, conocer y comprender al Dios de la Biblia es todos los días entender y despojarnos, mejor dicho,
despojarnos de todo conocimiento previo. Francisco Lacueva, también que fue católico en su origen, cuando conoce a Cristo en su corazón, fue uno de los teólogos contemporáneos, aunque falleció hace un tiempo, más grandes que transformó la teología moderna, ¿sí? Y Francisco Lacueva tenía un principio en sus talleres que siempre lo decía y lo recordaba al comenzar las clases. Tuve el privilegio de compartir con él en Córdoba la última vez que vino. Y todas las clases él las comenzaba de la misma manera, diciendo: no te olvides de sacar de tu mente y de tu corazón todo lo que crees que conoces de Dios, porque si no, hoy no vas a aprender nada. Y es verdad, porque nosotros todos los días arrancamos y hablamos a un Dios del cual tenemos un preconcepto. A veces religiosamente todos los días nos levantamos, abrimos la Biblia, tenemos nuestro devocional porque sabemos que eso es bueno y necesario, pero siempre bajo un marco prefijado de parte mía. ¿Es esto lo que debo hacer? ¿Es bueno? ¿Es sano? Para conocer y aprender más de Dios. Pero siempre está marcado por lo que ya conozco, ¿no? Dice la palabra de Dios de manera bien clara que Dios se nos revela todos los días, cada día, de una manera superior a la anterior. Capítulo 3 del libro de Lamentaciones. ¿Qué decía Jeremías? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Es decir, Dios cada día se manifiesta de una manera superior a la que se manifestó ayer. Es por eso que el mejor día de tu vida siempre es hoy. Si es ayer o en algún momento específico, es porque hemos decidido no disfrutar lo que Dios tiene para mí hoy. Porque lo que tiene para mí hoy es mejor que lo que fue ayer, o lo que fue en el momento en que tuve por primera vez a mi hija en mis brazos, o cuando tuve a mi nieta en mis brazos, que fueron momentos únicos e inolvidables. Pero el mejor regalo de Dios, el mejor bien que debo administrar es el hoy. Es hoy. Y despojarme del conocimiento previo, ¿para qué? Para poder ser llenado de parte de Dios y comprender desde lo más simple, la brevedad de la vida. Somos seres temporales, hoy estamos, y mañana la pregunta es: ¿qué hago con el hoy? Y le dice, tiene un clamor, ¿sí? Hay un clamor genuino, y Moisés se los transmite: por favor, Dios, enséñanos. Enséñanos, porque yo no puedo comprender. Yo no puedo comprender. Citábamos a David. David en el Salmo 139 hablaba de lo grande e inmenso que es Dios. Sin embargo, en un momento dice: no lo puedo comprender. Dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, ¿cómo termina? No lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Pero sí lo puedo disfrutar. Sí lo puedo disfrutar. Los conceptos, la mayoría de los conceptos del Dios de la Biblia no los vamos a poder entender en profundidad, pero sí disfrutarlo. Podemos estar ocupados y preocupados en ahondar, y mucho cuidado cuando ahondamos, ¿sí? Debemos aprender a comparar, porque todos nos comparten su manera de pensar, pero Dios siempre nos lleva a un punto de inflexión del cual, si pasamos, es a costa nuestra. Y ese punto de inflexión es la fe. Hay cosas que creo simplemente por fe, porque llega un punto donde no lo puedo explicar. Es por eso que el clamor del apóstol Pablo para los hermanos en Éfeso era allí en el capítulo 2, diciendo: para que llegases a ser plenamente capaces de comprender, para que lleguen día tras día a ser capaces de comprender cuál sea la anchura, la altura, la profundidad de tal amor. Primero arranca que seamos capaces de comprender. ¿Y cómo termina? De tal amor que excede a todo conocimiento. Es decir, no lo voy a poder comprender, pero sí lo voy a poder disfrutar. ¿Y cómo voy a disfrutar de eso? Como lo hacía Juan. Juan, cuando hablaba de sí mismo, siempre escribía: el discípulo al que Jesús amaba. Bueno, esa era la decisión cotidiana de Juan. Esa era la decisión cotidiana de Juan. ¿Jesús amaba más a Juan que al resto? No, absolutamente no. Que había un grado de confianza con tres, es cierto. Jesús, no nos olvidamos de que tomaba a Pedro, Jacobo y Juan para momentos especiales.
Pero no era porque precisamente los amaba más a ellos, había una razón de edad. Es interesante eso, poder analizarlo y comprenderlo. Habían 3 generaciones representadas allí. No debemos olvidarnos que habían discípulos de 16 años hasta los 30. Hay una gran variedad de edad, como eran los que escuchaban las palabras de Moisés a esta nueva generación. Y a todos ellos les decía exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Nosotros debemos estar dispuestos a clamar a Dios que nos ayude a comprender, pero que nos ayude a comprender no por lo que otros simplemente nos digan. Saben, hay algo que se está sufriendo y padeciendo en las iglesias hoy, y ese yo le llamo el síndrome del teléfono descompuesto. Es algo que todos los jóvenes de mi edad jugaron alguna vez. Otros no tuvieron infancia, ¿no? Pero, ¿cuál era el teléfono descompuesto? Se distorsiona un mensaje. Se le daba una palabra, una frase al primero que tenía que decírsela al otro, una sola vez y transferirla, ¿no? Y al final llegaba generalmente nada que ver con la frase o el chisme que se le había contado al principio. Bueno, a veces cuando nosotros tomamos algo que está al alcance de todos, como un celular, como YouTube y demás, y comenzamos a buscar sobre determinadas temáticas que queremos conocer, terminamos encontrándonos con teléfonos descompuestos, ¿sí? A veces nos mencionan, y a veces uno también comete el error de mencionar esto lo dijo Lutero, lo dijo Calvino, lo dijo fulano, lo dijo Mengano, ¿sí? Y creemos que esa frase garantiza la verdad de todo lo dicho anteriormente, y no es así. Debemos tener mucho cuidado. Y el ejemplo nos lo deja Dios en la palabra. Había en Berea, una ciudad pequeña, un grupo de cristianos que hacía algo particular. Yo sé que muchos de ustedes lo recuerdan. ¿Qué hacían los de Berea? Corroboraban lo que les habían enseñado. Dijo algo interesante, que es lo que nosotros tenemos en la cabeza, pero no era así. ¿Qué dijiste, Daniel? Se iban a la casa y corroboraban lo que les habían enseñado. Pero aquí hay un problema. Cuando nosotros decimos vamos a casa, tenemos que ir a casa y corroborar, es porque nosotros tenemos la Biblia. El problema que tenían los de Berea, no tenían. Y las cosas que se enseñaban no estaban contenidas en toda esta Biblia que hoy tenemos, sino en la ley, ¿sí? En los escritos del Antiguo Testamento, que solamente estaban en el templo, que se leían todos los días. Entonces imagínate, venía alguien y le hablaba del último, si bien no es el orden que tenemos en la Biblia, ellos lo tienen de una manera distinta, pero le hablaba de Zacarías, si tuviese el orden nuestro, ¿no? El último de los profetas menores. Y resulta que en el templo se estaba leyendo recién el libro de Josué. Pero ellos iban, dice que volvían y veían si estas cosas eran así. ¿De qué manera lo hacían? Porque no tenían los rollos en su casa. Todos los días iban, y si tenían una duda que habían escuchado algo de Zacarías, se tenían que comer todos los días, y era lo que hacían. Escuchaban todos los días la lectura y la explicación que daban los rabinos, hasta que llegaban a Zacarías, y ahí recién podían corroborar si lo que les habían dicho era así. Pero mientras esperaba ese tiempo, todos los días iban escuchando las Escrituras. Todos los días las iban escuchando, iban aprendiendo algo nuevo. Fíjense lo que era, la implicancia que tienen los de Berea. Ellos no podían llegar a la casa y decir, a ver, che, ¿qué dijo? Tráeme el papiro de Zacarías capítulo 3, a ver si es así. No. Ellos tenían que ir, escuchar, esperar. Y en la espera iban aprendiendo todos los días. Todos los días. Es un clamor genuino, es un clamor constante. Es un clamor que nos va a llevar a entender a que quizás nosotros que podemos llegar a nuestro hogar a leer lo que hemos escuchado, lo vamos a leer hoy, le vamos a sacar una enseñanza, una aplicación personal y un conocimiento de lo que es el Dios de la Biblia. Y cuando lo lea mañana, ¿saben lo que va a pasar? Voy a aprender algo más. Voy a aprender algo más. Porque voy a seguir
voy a seguir buscando, leyendo, indagando en lo que Dios tiene para mi vida. Y eso es un proceso de todos los días. El clamor de enséñame no es un clamor que se hace un solo día para que de repente baje un fuego del cielo y de repente no tenga que leer más la Biblia y entienda todo. No, es enséñame. Es un clamor genuino, es un clamor que brota del corazón. ¿Para qué? Para comprender los conceptos divinos. Pero los conceptos simples, ¿cuál era el concepto primario? Es a entender la brevedad de la vida, a entender la importancia que tiene este día y que debo darle a este día, a esta comunión que ha sido restablecida por medio de la cruz de Cristo. Ese es el primer concepto importante. Y entender que cuando entiendo los conceptos de Dios cambian mi interior, cambian mi manera de pensar, cambian mi manera de pensar. Cuidado cuando nosotros sustentamos un principio diciendo, o una costumbre, o una acción determinada, un rito, diciendo que siempre se hizo así. Porque ahí es la clara demostración de que no estoy dejando a Dios obrar en mi interior. Porque cuando Dios obra en mi interior, lo primero que cambia es mi manera de pensar. Romanos capítulo 12, verso 2. En el verso 1 dice que si todos los días me presento como un sacrificio, diciéndole, Dios, acá estoy, enséñame, transformame, va a suceder algo maravilloso. Voy a ser transformado por medio de la renovación de mi manera de ver las cosas. Pero ¿sabes cuál es el problema que tengo? Y me he dado cuenta, he llegado a la edad donde empiezo a ver esas cosas que antes decía, estos que hacen determinadas cosas, que es que me encantan los hábitos. Tengo hábitos que no los puedo dejar. A Daniel no le pasa porque es más joven, hoy le vamos a ser bueno con Daniel. A mí ayer me dieron 40 años los chicos, me voy contento. Creo que esa es la enseñanza que me llevo de este viaje a San Luis. Me dieron 40 años. No me va a creer mi señora, me va a decir que estoy mintiendo, pero bueno, me lo dije. Me hace perder, Daniel, ven en lo que estaba. ¿En qué estaba? Ahora ayúdame porque Hábitos, los hábitos, sí, todas las mañanas. Yo me levanto, obviamente me higienizo, todo lo demás, pero antes de lavarme los dientes, pongo el agua. Porque ya tengo calculado, termino y está a punto para mate amargo, ¿sí? Previamente ya lavé mi mate, extendí un repasador. Es verdad lo que les digo, triste, pero es cierto, no tengo que limpiar la mesada si está sucia, pongo el repasador, lavo el mate, lo dejo ahí. Destapo el termo, pongo el agua, me voy, me lavo los dientes, el tiempo justo, agua justa, voy, me preparo mi mate y lo preparo frente a la mesada, todo el ritual. Cuando recién lo termino de preparar, lo agarro y me voy al escritorio. Si no hago eso, me parece que el mate no tiene sabor. Y es verdad, ¿eh? ¿O no les pasó a alguno, Parece que no es lo mismo, y empezás, será la hierba. No, es que no hiciste lo que haces todos los días. No hiciste lo que haces todos los días. Y pasan los años y tenemos más hábitos. Y comenzamos a amar esos hábitos. Los amamos, porque forman parte de lo cotidiano de mi día. Y entonces, si las cosas no se hacen así, no están bien. Por ejemplo, les contaba a Gabriel que yo tengo mi mate en el auto. No lo dejo en mi casa ni ahí. Y es el mate que me regalaron acá, porque es el único que logré que nadie le ponga azúcar. Porque, créanlo o no, el que toma mate amargo, cuando prueba en un mate donde alguna vez se puso azúcar, no sé si es la cabeza de uno que está media mal, pero le siente. Entonces yo me llevo mi mate, ¿sí? No me vas a poner azúcar, esto no, es mío, lo cuido. Y uno ama el mate, ama el hábito, ama eso y se olvida precisamente de que puede disfrutarlo haciéndolo de cualquier manera, como sea, pero uno ama el hábito. Y bueno, eso lo transfiere también a la vida espiritual. Uno a veces ama el hábito de me levanto, hago mi devocional, oro y me voy y me siento que salgo bien a enfrentar el día. Qué bien. Y por ahí si no leíste o no pudiste orar, ya te vas medio, ¿no te pasó que te vas medio? Y si te pasa algo, decís, si arrancamos así, perdiste el colectivo.
Si arranco así por no haber hecho esto, lo que me espera en el día. Porque amamos el hábito, que forma parte de nosotros. Sin embargo, el hábito, como dice el dicho, el hábito... Ahora te perdí. El hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. De hecho, tenemos registros en la palabra de Dios donde Dios le advierte al pueblo de Israel y le dice, literalmente le dice, estoy harto de vuestros rituales, de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque simplemente repiten una secuencia. Se han olvidado de la razón por la cual lo hacen. En otra ocasión le dice uno de los profetas menores, aborrezco sus cánticos, sus salmodias, dice la versión 60, que son sus cánticos. ¿Por qué? Porque me cantan de labios. Pablo, tomando quizás de ahí, nos dice que debemos cantar con el entendimiento. No es cuestión de palabras, de hábitos o de gustos o de sentirme cómodo. Es cuestión de entender la dinámica de Dios para mi vida. Que disfrute el día, que disfrute la comunión, que disfrute desde el corazón un clamor genuino para poder conocerle cada día más a Dios. Ese conocerle que va a producir, lo busque o no, cambios en mi vida, cambios profundos, cambios que lo van a ver los demás, cambios que van a ver los demás, cambios que me van a empezar a ver la importancia de mirarme a mí mismo. ¿Saben? Es necesario, queridos hermanos, que aprendamos a ser egoístas. Sí. Egoístas como Juan. Juan decía, a mí poco me importa que los ame a ustedes. Lo que más me importa es disfrutar que me ama a mí. ¿Era egoísta o no? Es Dios conmigo, ¿sí? Quiero disfrutar Dios conmigo. El resto no. ¿Sabes? El apóstol Pedro, con quien me siento muy identificado en muchas cosas, más allá de ser bocón, meter la pata y todas las demás cosas que suelo hacer todavía, Pedro terminaba de estar con el Señor, de arrepentirse, de ser restaurado, y otra vez le salía el Nelson de adentro. No dije el Daniel, pero le salía el Nelson de adentro. Si no, miren Juan capítulo 21, ¿sí? Pedro se había mandado la gran macana. Si delante de todos les había dicho, Jesús, yo no te voy a negar, yo te voy a demostrar que por vos doy la vida. Jesús le dijo, mira Pedro, a ver si aprendés, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Es más, le puso el título, lo subrayó y le dijo, esto va a pasar. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces, cantó el gallo y Pedro se fue a llorar amargamente y tenía una carga en su corazón porque él se dio cuenta que él creía que todo se trataba de él y en realidad todo se trataba de Dios. Y cuando Jesús resucita, lo encuentra al lado del lago de Genesaret. Habían ido a pescar y eso hablaba bien de Pedro. No vamos a desviarnos del tema, pero es interesante. Ese relato de Pedro pescando con los discípulos habla bien de Pedro, ¿eh? No lo tomen como algo negativo. Después sigan la historia detalladamente y van a ver que habla bien de Pedro. Pero no pescaron nada. Jesús desde lejos les dice, tírenla, no es a la manera de ustedes, es a mi manera. ¿Y cuál era? Dice, dejen de tirar para este lado, tiren para el otro. Cuando tiraron para el otro lado, dice que sacaron de tal manera que la red se rompía. Pero cuando salen a la playa, después de todo el transcurso de la historia, que Pedro se arroja al agua, y etcétera, etcétera, dice que Jesús tenía un pescado a las brasas y los esperaba para comer. No era de un pez que ellos habían sacado, ese pez lo había provisto Jesús. Y allí hablando con Pedro, me negaste 3 veces te voy a demostrar cuánto te amo, pero haciéndote reflexionar desde adentro. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Pedro, ¿me amas? Y Pedro rompe en llanto y le dice, Señor, tú sabes que te amo, tú conoces todas las cosas. Perfecto. Es restaurado, me imagino un abrazo profundo entre Jesús y Pedro y se van caminando por la playa. Y Jesús le seguía hablando, ¿no? Pero Pedro de repente mira para atrás. ¿Alguien recuerda lo que pasó? ¿Qué hizo Pedro? Le dice, Jesús, ¿y qué de este? Siempre mirando a los otros, ¿no? Siempre hay un punto en que miramos a los otros. Y Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Sígueme tú. Es una cuestión personal, esto es entre vos y yo. De él
¿Qué te importa a vos? Que no sabía Jesús lo que... Sí, sabía todo, pero ¿a vos qué te importa? O sea, ocupate si es una cuestión personal, es una dinámica personal, es una transformación personal. Aprendé a ser egoísta, le decía Pedro, a mirarte a vos, porque eso es con vos con quien quiero trabajar, a quien quiero transformar, a quien quiero utilizar. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Cada vez que miremos a los demás y que pongamos la palabra de Dios para analizar los frutos de los demás, es el momento en que tenemos que agachar la cabeza y pedirle perdón a Dios porque no me estoy ocupando de mí. No me estoy ocupando de mí. Debo ocuparme de mí. Porque los frutos que espero ver en Daniel, no es importante que Daniel los dé. Si yo lo quiero bendecir a Daniel, ¿sabés qué es importante? Que yo dé fruto. Yo dé fruto. Porque el fruto del árbol, ¿lo disfruta el árbol? No, ¿quién lo disfruta? Los demás. El que salta el alambrado, dice, ¿no? Que salta el alambrado y lo corta. Los demás, el que pasa. El que pasa. Es por eso que es más importante mi fruto que el fruto del otro. Porque si yo quiero bendecir a mi prójimo tiene que tomar del fruto que fluya de mí. Del fruto que fluya de mí. Eso es importante. ¿Querés bendecir en tu matrimonio a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a todos? Preocupate por vos. Preocupate porque Dios trabaje en tu interior. Que Dios te pode por dentro para que cuando salga el fruto tenga esos 9 gajos preciosos que Pablo le escribiera a los Gálatas. ¿Que cuáles son? Porque no son frutos. ¿Qué dice Pablo? Más el fruto del Espíritu. Yo me lo imagino así, ¿no? Yo me lo imagino hablando de frutas normales, ¿no? Que abrís como una mandarina y tiene un gajo de banana, un gajo de sandía, otro de melón, otro de kiwi, todas las frutas que me gustan, ¿no? Uno de cada uno, pero es un solo fruto. Más el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Son cosas que fluyen. ¿Cuándo? Cuando cada día dejo a Dios obrar en mi vida. No se trata de lo que Dios tiene que hacer en la vida del otro, sino lo importante y primordial es dejarlo a Dios obrar en mi vida. En mi vida. Se trata de nosotros. Un clamor sincero produce cambios consecuentes, no cambios pedidos. No cambios pedidos. Lo mismo cuando lo pedimos a Dios, Dios, dame paciencia porque no puedo aguantar. Y viste cuando, a veces por no conocer los conceptos, ¿no? Nunca pidas paciencia. ¿Por qué? Porque va a venir prueba. ¿Querés paciencia? Bueno, el fruto de la prueba es paciencia. Bueno, nosotros queremos respuestas a cosas inmediatas. No, Dios trabaja en procesos. Es por eso que lo importante es el día. Es el día. Y baste a cada día su propio afán. Hoy estamos quizás, cada uno de nosotros, no quizás seguramente, en un proceso de transformación de Dios distinto al de ayer. Y mañana seguiremos con el mismo proceso si nosotros estamos dispuestos al que Él obre en nosotros. Pero será un proceso distinto al de ayer, si lo dejamos que me cambie. Y es un proceso constante, cotidiano, donde yo debo aprender a reconocer mi condición, a clamarle a Él desde mi corazón para que produzca cambios en cada uno de nosotros. Y cuando eso es una realidad desde lo profundo de nuestro ser, el sentir que hay es el sentir de Job. Job tiene una porción muy particular. Vieron que Job se cuestionaba a sí mismo, decía, ¿en qué he pecado para que sobrevenga esto? Y venían 3 amigos y encima le agregaron un amigo de esos amigos, ¿no? Y eso lo ayudaban a sentirse bien, ¿sí? No, algo habrás hecho, fíjate, porque todo es consecuencia de tu pecado. Y en un momento Job dice algo importante, Job 34-32. Dice, no, perdón, ese es el final. Creo que no lo anoté. Dice, enséñame tú, sí, 34-32. Si lo que yo no veo, si hice mal,
no lo haré más. Pero enséñame tú, ¿qué? Lo que yo no veo. Porque a veces hay cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. No queremos ver de nosotros mismos. Enséñamelo tú, le decía. Si hice mal, estoy dispuesto a no hacerlo más. No quiero hacerlo más. ¿Sabes? Juan había aprendido esto también. Y escribía allí en su primera carta y nos decía, hijitos míos, es una carta fantástica, porque de hecho Juan, antes de despedirse, nos trata como hijitos, ¿no? Aunque por ahí mete unos palos lindos de un buen padre, ¿no? Pero dice, hijitos míos, dice, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Hijo mío, si tu conciencia no te marca en qué estás mal, mayor que tu corazón es Dios. Clamarle a Dios para que Él te muestre lo que no ves. Y entendiéndolo, no lo hagas más. Que Dios nos transforme. Ese debe ser el deseo que fluya de nuestro corazón. Aprender, es eso aprender. No es acumular conocimiento. La sabiduría no está relacionada con la cantidad o con la acumulación de conocimientos. La sabiduría está relacionada con la práctica de esos conocimientos. Hay personas con mucho conocimiento y poca sabiduría. Y hay personas con poco conocimiento y mucha sabiduría. Mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque el poco conocimiento que tienen lo ponen en práctica. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Por eso Pablo nos decía, no os hagáis maestros, conocedores, acumuladores de conocimiento, muchos de ustedes, ¿por qué? Porque recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? ¿Qué nos dice en Santiago? Porque pecado es saber y no hacer. Es decir, cuanto más sé, más responsabilidad tengo ante Dios para hacer. ¿Por qué? Porque ya lo sé. Ya lo sé. Y en ese crecimiento continuo, cuando yo lo pongo en práctica, o esa coexistencia dinámica de Dios en mí, es decir, no es solamente Dios en mí para salvación, sino para transformación. Recuerden lo que decía Pablo Filipenses 1:6, que dice, el que comenzó la buena obra, la completará, la perfeccionará. ¿Cuándo? El día de Jesucristo. Es decir, hay una coexistencia. Hoy lo compartíamos en la cena, ¿sí? Dios habita en mí. Desde el momento en que recibo a Cristo como mi Salvador personal, habita en mí. Coexistencia. Yo vivo, Él vive en mí. Pasa a ser una coexistencia dinámica cuando dejo a Dios obrar desde mí para transformarme. ¿Se entiende? Es decir, que el Espíritu Santo mora en mí no quiere decir que voy a ser transformado todos los días. No me va a transformar porque Dios no transforma por imposición, sino Dios transforma por intención, pero no por intención de Él, porque Él está dispuesto desde la eternidad a transformarnos, a perdonarnos para salvación y a transformarnos para ser santos y presentarnos limpios delante de Él. Sino nuestra intención, nuestra intencionalidad de cada día, cotidianamente, presentarnos ante Él para clamarle que nos enseñe, que nos enseñe de nosotros mismos. ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas Él puede hacer en cada uno de nosotros? ¿Y cómo nosotros vamos a poder disfrutar de lo que Él es en beneficio nuestro? Citábamos a David en el Salmo 139, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ojalá que ese sea el disfrute de nuestra cotidiana comunión con Dios, y un clamor que sale del corazón. ¿Para qué? Para que me enseñe, pero que me enseñe desde la simpleza. La simpleza. A veces nosotros queremos conocer lo complejo, y nos pasa, porque cuanto más conocemos o más leemos, siempre tenemos dudas y queremos las respuestas a esas dudas y nos olvidamos de las cosas más importantes, que son las más simples. Enséñanos a contar nuestros días, a darle el valor al día a día. ¿Por qué? Porque llegará el día en el que nosotros estemos delante de Él. ¿Y saben qué? El tren de la salvación, que es una canción, hoy me sentí joven, ¿no? Cantaron coro que yo cantaba cuando iba a la escuelita dominical. Digo, qué bueno, ¿no? Hacía tiempo que no los escuchaba.
Ayer cantaban una versión que no conocía del tren, conocía otro del tren de la salvación, que decía, al cielo nos llevará, el boleto es acá, pues Jesús os quiere dar, aleluya, no hay nada que pagar, decía. Y estaba con el pipí y todo lo demás. Muy linda canción de niños, pero hay algo que nosotros nos olvidamos, que en nuestro volar hacia el cielo hay una escala previa. Hay una escala previa. Pablo se lo recordaba a los hermanos en Corinto. No nos olvidemos de la escala previa, porque dice es necesario. Le escribí a la iglesia en Tesalónica que esto corruptible se vista de incorrupción, no puedo entrar como soy, ¿sí? No puedo entrar como soy al cielo. Me tengo que vestir, o Dios me va a vestir, ¿sí? De incorrupción, de perfección, ¿sí? Se me viene a la mente algo que solía decir un hermano, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer en el cielo? Una pregunta, ¿no? Y decía, ¿nos vamos a conocer? Y él decía, sí, nos vamos a conocer. ¿Y cómo vamos a hacer? Y bueno, él decía, voy a ser como yo soy, pero no voy a usar lente. Voy a ser como yo soy, pero no voy a tener canas. Voy a ser como yo soy, pero no sé si voy a ser tan negrito, decía este hermano, ¿no? Y empezaba a decir, bueno, voy a ser como soy, pero no, entonces que nos estaba describiendo que no iba a ser él. Y terminaba diciendo, en realidad no tengo idea cómo vamos a hacer, pero nos vamos a reconocer. Porque vamos a disfrutar en plenitud cuando estemos allí con Él. Y que nosotros, mientras estamos acá, podemos disfrutar anticipadamente a lo que será precisamente ese momento sin olvidarnos que antes, mientras vamos siendo transformados para estar allí, hay una parada previa. Y Pablo decía, es necesario que todos, y le escribía a una iglesia, es decir, nos estaba hablando a nosotros, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y toda obra que hayamos hecho sea probada por fuego, a fin de que sea hallada como gratificante, como gracia. Es interesante esa expresión, aun cuando pareciera que vamos a ser juzgados de manera negativa, sabes, en original la expresión es distinta. Cuando dice que el fuego la probará, la idea es que Él la va a pasar por fuego. Y obviamente yo calculo que algo de vergüenza voy a sentir cuando algo que es mucho como la madera y el heno y la hojarasca quede simplemente en nada de valor. Pero la idea es que Él va a buscar, cuando dice el fuego la probará, bueno, esa expresión original es que Él va a buscar entre las cenizas a ver si hay algo más por lo cual Él pueda bendecirnos aún más allí en los cielos. Y es interesante porque la línea nos lleva precisamente a cuando habla de las coronas, de las gemas, que serán colocadas delante de Él. Lo que Dios va a hacer no va a ser recordarnos lo mal que hemos hecho, sino procurar buscar algo más, algo bueno habremos hecho. Eso quiere hacer, pero vamos a pasar por ahí. Vamos a pasar por el fuego de la justicia de Dios. Ese fuego o esa justicia que recayó sobre el Hijo cuando estaba en la cruz del Calvario, pagando el precio de tus pecados y los míos. Decía el escritor en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 28, si la memoria no me falla y me falla por la edad, decía, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? Más allá de que lo que hoy es dejará de ser, sino mirando desde el verso 1 del capítulo 12, que Cristo nos amó, se entregó, padeció en plenitud por nosotros y nos dio con Él todas las cosas. ¿Cómo nosotros en gratitud no vamos a ser agradecidos a Él? Si quizás no tenés nada que agradecer, es porque seguramente todavía no le conocés a Él. Y la única manera de conocerle a Él es mirarte como Dios te ve, un pecador que merece una condena, aunque no nos agrade, pero es verdad. Y si pasás un semáforo en rojo, acá que hay muchas cámaras, ¿qué sucede? Pero algo peor, ¿dónde te llega la multa? Te llega a tu casa. Y si te cambiaste, igual queda la multa en el sistema, no te preocupes, ¿no? Y vos decís, bueno, lo dejás pasar, ya está, no importa. Sí, ahora ya después veo cómo la pago. Y resulta que después querés renovar el carnet de conducir. ¿Y qué pasa? Salta la multa. Es decir, podés vos olvidarte, podés vos desestimarlo,
pero el error siempre está. Y va a llegar un día en que va a saltar, o porque vas a renovar el carné o porque vas a querer vender el auto, y aparezca tu nombre y va a saltar. Y quizás vos no querés pensar en que delante de Dios sos un pecador y querés dejar para mañana esto que venís escuchando desde hace tiempo, pero déjame decirte que va a llegar un día, que por más que hoy lo pospongas y lo pases de lado, va a llegar un día donde el pecado te va a alcanzar. Y el pecado te va a alcanzar al igual que la multa. No hay carnet si no pagás. Pero en ese momento no va a haber oportunidad, porque no reconociste que Jesús pagó por tus pecados en el momento oportuno. Ahora ya no hay más chance. No hay plan de pagos. Se acabó el tiempo. Es por eso que dice el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo justo, el día especial y necesario, para que al mirarte como Dios te ve, un pecador que merece una condena, mires como Dios te ama y contemples una cruz donde el Hijo de Dios pagó por tus pecados y los míos, pero que aún habiendo pagado, Él está con el recibo de multa pagada extendida. Y la única manera de que vos seas el acreedor es reconociendo que estás en falta delante de Él y pidiéndole a Él perdón. Y entonces Él no te da a vos ni el dinero ni el comprobante, sino que lo entrega en el cielo como garantía de que por haberte arrepentido de tus pecados y clamado por perdón, tu pecado, tu multa, tus errores han sido cubiertos, pagados por Él allí en la cruz del Calvario. Y desde ese momento, desde este momento, vas a disfrutar de paz, perdón y de vida eterna. Que Dios bendiga su palabra.